El riesgo país del Ecuador se ha disparado, esta vez por variables políticas. El año preelectoral y la ruptura del acuerdo parlamentario de gobernabilidad con CREO. Jimena Peña, coordinadora de la bancada Alianza País. Buen día, bienvenida a Contacto Directo. Muy buenos días, Alfredo. Un fraterno saludo a los ecuatorianos dentro y fuera del país. Antes de entrar en materia, en estos días la ciudadanía indignada expecta las dilatorias en sobornos y cohechos, cuando es mandato de la Consulta Popular 2018 sancionar a los corruptos. Va la Asamblea a reformar los procedimientos dilatorios que facilitan la impunidad y la metida de mano a la justicia en el proyecto de ley que está ahora discutiendo de reforma a la función judicial. ¿Cuándo lo hará? Bien, en efecto, la Asamblea Nacional se encuentra en este momento procesando las reformas al Código Orgánico de la Función Judicial. Tenemos en este momento un informe para el segundo debate y también desde la Comisión de Justicia, en la que se han recibido varios proyectos en este sentido, los estamos procesando con la finalidad de aprobar un informe de primer debate que pueda ser luego posteriormente incorporado a el proyecto que se encuentre en una instancia de segundo debate. Estamos trabajando con todas las instancias y esperamos, con la cooperación de todos los legisladores, tener ya, ojalá, un primer debate que nos permite incorporar las reformas a mediados o fines de marzo. Bueno, pues ojalá que se incorpore una reforma a esta burla dilatoria. Pasemos a otro tema. A nuestro tema base de los acuerdos parlamentarios es la disciplina en miembros de las bancadas. Las bancadas se han ido reduciendo desde que fueron elegidas por el pueblo. Según reporta El Comercio del martes, CREO, por ejemplo, apenas conserva poco más de la mitad de los 32 asambleístas. Por otro lado, en Alianza País se observa que en las votaciones de los juicios políticos hay una especie de desacuerdos acordados. Esta libertad interna dentro del bloque de desacuerdo que facilita la convivencia de todos juntos es lo que ha permitido la cohesión de la bancada para seguir como mayoritario. Antes siempre le daban órdenes estrictas, ahora hay más libertad, digamos. Así es, Alfredo, nuestra bancada legislativa promueve el debate interno y están bien los disensos. Sin embargo, cuando ya ha habido una discusión y se ha tomado una decisión, lo que se promueve es que los legisladores respetemos esa decisión, sobre todo cuando estos disensos no han sido presentados al interior de nuestra bancada. Asimismo, la voluntad mayoritaria de nuestro bloque legislativo decidió tomar ciertas medidas en relación a la conducta de una legisladora alterna, aliada, la cual ha sido expulsada de nuestra bancada precisamente por no acatar las decisiones de la misma, y también de una legisladora de nuestra bancada legislativa que en este momento se encuentra suspendida esperando por una decisión de la Comisión de Ética del Movimiento Alianza País. El acuerdo por la gobernabilidad fue un acuerdo, Alfredo, no con una bancada, no con un gobierno, sino un acuerdo con un país. Por tal motivo, lamentamos la decisión de CREO de salirse del acuerdo. Sin embargo, también exhortamos, no solamente a CREO, sino a todos los sectores políticos que se encuentran organizados en la Asamblea, a los legisladores independientes, a que prioricemos el bienestar del país. Las leyes que requiere el país siguen latentes, más allá de un acuerdo legislativo. Por tal motivo es fundamental que en lo que queda de nuestro periodo legislativo nos enfoquemos a legislar a favor de esas leyes que van encaminadas a resolver los problemas de los ecuatorianos y ecuatorianas. En el juicio político a la presidenta del CNE, que es respaldada en el CNE por la delegada de Alianza País, 2 votos de Alianza País, no de aliados, fallaron en la no digamos de alternos, fallaron en la comisión. El uno de Karina Arteaga, que no acudió y que según usted dice está suspendida, y la alterna de Daniel Mendoza, que es principal, porque Pinuche con la Marco, que votó en contra. Aparte de la decisión que se ha tomado, se observa que los disidentes, digamos del acuerdo, CREO y BIN y BAD y todo lo demás, insisten en que no hay acuerdo, pero que seguirán votando por todo aquello que convenga al país. Algo parecido a lo que ha sido la posición del PSC durante más de 30 años. Esto significa
que lo que queda de aprobar para las reformas al que exige el FMI podrán pasar próximamente. Realmente las reformas que vengan a la Asamblea Nacional deberán ser debatidas con responsabilidad y yo tengo la confianza que los legisladores priorizarán el bienestar de los ecuatorianos. En efecto, el juicio político a la presidenta del Consejo Nacional Electoral, de acuerdo a los anhelos de nuestra bancada, debieron ir al Pleno de la Asamblea Nacional para que con transparencia los 137 legisladores decidan sobre este juicio político. Sin embargo, entiendo que dos de nuestros legisladores, uno por ausencia y otro por votar en contra de la decisión de la bancada ha actuado ya en relación a estos legisladores. Poco se habla de aquellos legisladores que, sin ser de Alianza País, también con su voto frenaron que este juicio sea conocido en el Pleno de la Asamblea Nacional. En efecto, esta permisividad aparentemente no es exclusiva de Alianza País, sino de todas las bancadas, para lavarse las manos generalmente y permitir el funcionamiento de mayorías móviles para cada votación, no solo en juicios políticos, como hemos visto, sino en legislación, por ejemplo, en no reformar a fondo legislación correísta, judicial, electoral, económica, laboral, etcétera. La bancada de Alianza País, pese a estos acuerdos, está convencida que esas leyes son de todos y no solo de Rafael Correa, y por eso es que generalmente no se incluyen en las reformas que se plantean. En la Asamblea nos encontramos reformando varias leyes, entre ellas, por ejemplo, la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que de acuerdo a la pregunta que usted me hizo al inicio, en efecto sería la que le permitiría a la Asamblea Nacional tener mejores herramientas para sancionar, incluso con destitución, a aquellos legisladores que de manera ilegal cobren los llamados diezmos a sus equipos de trabajo, por ejemplo. Esta es una gran oportunidad que tiene la Asamblea Nacional para fortalecer la ley de la primera función del Estado. Insisto, más allá de los desacuerdos políticos, nosotros creemos y existe la voluntad política de reformar aquellas leyes que tienen años de vigencia, que todos los ecuatorianos conocen sus defectos, pero sobre todo sus defectos, y que es responsabilidad de este Parlamento legislar para resolver esos vacíos con el fin de tener normas más potentes que nos permitan como legisladores fortalecer la ética, fortalecer la lucha contra la corrupción. Por ejemplo, en seguridad ciudadana se llama populismo penal endurecer penas, pero es una realidad cotidiana la inseguridad, por ejemplo, en el plan Más Seguridad del municipio de Guayaquil, que apoya al gobierno. Por ejemplo, tenemos esto. Escuchemos. Política de Estado debería ser el perseguir al delincuente y eliminar todas las leyes que a favor de ellos hicieron. Eso debería ser una política de Estado. Política de Estado es dar recursos a la policía y personal para que manejen los vehículos que se les da. En esta vorágine donde se ha diezmado a la población por parte de propios y extraños, no caben ni luchas de egos ni luchas políticas. Lo único que cabe es unirnos como sociedad para defender a los más débiles. La Policía Nacional, el Ministerio de Gobierno, el Ejecutivo, presentamos una ley que recibió el respaldo en la Asamblea Nacional y hoy en día el Código Orgánico Integral Penal asegura ya que cuando un policía se presume la comisión de un delito en el ejercicio de sus funciones pueda defenderse en libertad. Aparentemente están de acuerdo. Es política de Estado y no solamente una posición del PSC. Es una política de Estado. De hecho, la Asamblea Nacional, en las recientes reformas al Código Orgánico Integral Penal, legisló en contra de la inseguridad, legisló a favor de las víctimas, legisló también dando un mensaje claro a la delincuencia de cero tolerancia, como por ejemplo a la reincidencia y habitualidad delictivas. También legisló a favor de nuestra Policía Nacional para que tenga el marco jurídico necesario para que pueda actuar en el marco del cumplimiento de su deber constitucional y legal, aplicando además el uso progresivo de la fuerza. Lo que no podemos permitirnos, Alfredo, es que se politice el discurso de la inseguridad. En un año preelectoral entendemos que frases básicas con decir, por ejemplo, que la policía
dispare, realmente no se soluciona el problema de la inseguridad. La inseguridad no tiene una solución de una sola arista. De hecho, el problema más complejo que causa la inseguridad es precisamente la pobreza, la falta de oportunidades. Y creo que como legisladores podemos demostrar nuestro apoyo a las grandes mayorías de combate a la desigualdad. En efecto, son cuando debatimos leyes tributarias que discuten tributos progresivos para que los que más tienen colaboren con los que menos tienen y le permitan al Estado redistribuir la riqueza, garantizando educación y salud a las grandes minorías. Esa es la manera de combatir adecuadamente la falta de oportunidades, el desempleo y la inseguridad, y no con frases plásticas que de ninguna manera solucionan el problema. En el aspecto tributario también se observan las dilatorias judiciales en el contencioso tributario. Por eso es que es común de que cada 3 o 4 años se dan amnistías tributarias para que los evasores o morosos con el Estado paguen sin multas, sin intereses, es decir, que se permiten trabajar varios años con la plata de los ciudadanos. Por eso es que sería urgente que se reformen los procedimientos penales, no solo por el caso que llama la atención ahora, que es sobornos y cohechos, sino por toda esta maraña de asuntos que está en manos del Poder Judicial. No se pueden desconocer, Alfredo, los esfuerzos que en materia de recaudación estamos realizando como Estado. Siempre habrá posibilidades de fortalecer la legislación. Así es. Por eso mismo, precisamente, Alfredo, la última vez que la Asamblea aprobó esta remisión de intereses, multas y recargos para los morosos, también incorporó una prohibición de que esto se vuelva a realizar nuevamente en un plazo de 10 años. No es lo ideal, en efecto, hacer estas remisiones, pero han sido herramientas que le han permitido al país recuperar recursos en momentos económicos complejos donde ha habido un déficit fiscal. Jimena Peña, asambleísta del ERA País. Gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Muchísimas gracias, Alfredo. Feliz día.